Buenas tardes. Bien, en primer lugar, bienvenidos todos a este salón de actos del Instituto de Ingeniería de España. Hace el 20 de octubre del 2015, el año pasado, tuvimos también en este mismo lugar una jornada donde presentamos la nueva web del Foro Histórico. Reformamos la web para hacerla más moderna, y también reorganizamos sus contenidos por sendas. El objetivo de la web del Foro Histórico era que fuese el punto de encuentro, un portal donde las personas interesadas en conocer la historia y la evolución de las telecomunicaciones pudiesen acceder. Pero la verdad es que el objetivo se ha cumplido, porque desde octubre del 2015 pues el número de visitas ha ido incrementando, y esa labor es gracias a todas las personas, a todos los miembros del Foro Histórico, que con su trabajo desinteresado pues han ido poniendo grano a grano y han ido construyendo pues digamos esa web. Como decía antes, la web está organizada por sendas. Una de las sendas es la senda de los personajes. Concretamente, en la actualidad casi ya tenemos un centenar de biografías, tanto de personajes españoles como de personajes extranjeros. Y el aproximarnos a ese número 100, yo creo que ha sido un motivo para digamos, celebrar esta jornada que va a versar sobre el teléfono. El teléfono, tanto que ese descubrimiento, ese hito dentro de estas telecomunicaciones que ha transformado tanto el comportamiento personal, social, laboral de todos nosotros, ¿no? En primer lugar, le voy a pasar la palabra a José Luis Vilar. José Luis Vilar es el responsable de la senda de los personajes, es ingeniero de telecomunicación, pertenece a la 45ª promoción, trabajó en estándar eléctrica, conoce perfectamente la tecnología que se desarrolló, y la verdad es que ha sido, digamos, un puntal para conseguir esas 100 biografías de personajes que tenemos colgadas en la página web. Sin más, le voy a pasar la palabra a José Luis, que nos va a realizar una introducción y nos va a pasar, digamos, desde los orígenes de la comunicación a distancia hasta el teléfono. Cuando quieras, José Luis. Hola, buenas tardes. El objeto de mi intervención es recorrer con amplios pasos el itinerario histórico que permitió evolucionar desde la comunicación a distancia mediante gritos a poder hacerlo a través del teléfono. Y así reconocer y honrar a los personajes que con sus aportaciones construyeron el largo camino de la telecomunicación. Quiero resaltar que las biografías que vamos a comentar esta tarde, la mayoría de ellas están ya en nuestro foro histórico, en la página web, dentro del módulo personajes, como ha comentado Evaristo. Y nos sentiríamos satisfechos, por supuesto, si conseguimos que esta tarde consigamos despertar el interés en visitarlo. La Real Academia Española define el teléfono como el conjunto de aparatos e hilos conductores con los cuales se transmite a distancia la palabra y toda clase de sonidos por la acción de la electricidad. He agrupado los descubrimientos y aportaciones que permitieron llegar al invento del teléfono en 3 periodos: la comunicación por medios naturales, el telégrafo óptico y el telégrafo eléctrico. Sabemos
que solo con el desarrollo de la electricidad fueron posibles tanto el telégrafo eléctrico como el teléfono. Ya desde la prehistoria, la comunicación a distancia era una necesidad del ser humano. La dispersión de las tribus, el aprendizaje en grupo, el desarrollo del lenguaje llevó a utilizar medios naturales como fuego o el humo para comunicarse, por supuesto, cada vez a distancias mayores. Ya 2000 años antes de Cristo, los sumerios en Mesopotamia emplearon el fuego y codificaron las fogatas. Grecia y Roma construyeron redes de comunicación. Usando el humo por el día y fogatas por la noche, soportadas sobre torres, modulaban las señales con originales códigos. El ejemplo más conocido es el que nos cuenta Esquilo de cómo los griegos usaron fuego sobre atalayas de tal forma que Clitemnestra recibió la noticia de la caída de Troya, situada a más de 600 kilómetros de Micenas, en la misma noche en que se produjo. En la Edad Media continuó el uso de las llamadas ahumadas y se incorporaron las banderas y se profundizó en la seguridad de la información. En el código de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio aparece la primera referencia de utilización de señales de comunicación marítima. Los medios naturales marcaban los límites máximos a la velocidad de transmisión. Normalmente o tradicionalmente se suelen citar la paloma mensajera o el jinete más veloz. Con la utilización de la mecánica para transmitir las señales a distancia se produjo un gran salto y se inició el segundo periodo de este itinerario que he señalado, como es la telegrafía óptica. Las primeras experiencias, yo diría, enmarcables en una ingeniería ya incipiente son posiblemente las propuestas de Robert Hooke en 1684 y de Claude Chappé casi un siglo después. La línea semafórica que diseñó Chappé el 1 de septiembre de 1794 anunció a la Asamblea de París en menos de una hora la victoria sobre los austriacos desde Condé-sur-l'Escaut, que estaba a una distancia de 200 kilómetros. Este invento es considerado el primer sistema de telecomunicación y Claude Chappé el primer ingeniero de telecomunicación de la historia. El sistema de Agustín de Betancourt y Abraham Breguet mejoró el de Chappé en 1797. Y la primera red de telegrafía óptica en España la diseñó el ingeniero militar José María Maté en 1845. El camino de la telecomunicación quedará solo pavimentado con la llegada de la electricidad y los nuevos sistemas que van a llegar acabarán con el telégrafo óptico. Los inicios de la electricidad se remontan ya al año 600 a.C., cuando Tales de Mileto descubre las propiedades del ámbar. Existe ya un primer estudio del griego Theophrastus, fechado en el 310 a.C. Tendremos que esperar 20 siglos para que William Herbert escriba sobre el imán y los cuerpos magnéticos dentro de su obra titulada The Magnet. Ya cuando avanzado el tiempo, ya en el siglo XVIII, llegarán los primeros logros significativos. La transmisión de la electricidad a través de un conductor lo conseguirá el inglés Stephen Gray en 1729 y el descubrimiento por Van Uschenbroek en 1745 de la botella de Leyden, que será la base de los futuros condensadores. Y luego el establecimiento en 1785 por el francés Coulomb del principio que rige la interacción entre las cargas eléctricas. Es admirable contemplar la concentración de aportaciones a la sociedad que realizaron en el primer tercio del siglo XIX. Así, un avance de gran relevancia se produjo en 1800, cuando el italiano Alessandro Volta inventó la pila eléctrica para suministro de corriente continua. 20 años después, el danés Christian Ørsted estableció la interrelación entre la electricidad y el magnetismo.
y el británico Sturgeon en 1825 aportó instrumental básico para el telégrafo eléctrico con los diseños del electroimán y el conmutador. Posteriormente, el francés Ampère, 2 años después, y que conocía los experimentos de Oster, formuló los principios del electromagnetismo. Y solo 4 años después de Ampère, el británico Faraday experimentó y descubrió la inducción electromagnética. De esta forma, se puede decir que se habían sentado las bases para el desarrollo de los futuros sistemas de telecomunicación. En este rápido recorrido que estoy realizando, llegamos al tercer periodo, el telégrafo eléctrico. Una elemental definición apareció ya en 1753 en la Scotch Magazine en un artículo firmado con las siglas C.M. y que hoy se supone correspondían a Charles Morrison. ¿Cómo no mencionar también los experimentos de los españoles Agustín de Betancourt en 1787 y de Francisco Salvá en 1796 con la botella de Leyden, o los propios experimentos de Francisco Salvá en 1864 con la pila de Volta? El médico alemán von Sommering describe en 1809 un telégrafo electroquímico y en Estados Unidos David Alter en 1836 describe un telégrafo eléctrico y lo instala entre su residencia y una granja cercana. Como vemos, eran muchas las aproximaciones hacia un telégrafo eléctrico comercial y finalmente en 1837 la patente les fue concedida a los británicos Cook y Wheatstone. Pero el impulso definitivo al telégrafo eléctrico lo recibirá en 1838, cuando los estadounidenses Samuel Morse y Alfred Vail, en base a un solo conductor y con una práctica codificación, abarataron sensiblemente la telegrafía. La línea telegráfica Washington-Baltimore, inaugurada en 1844, desencadenó, de hecho, el proceso de instalación de redes telegráficas. El mismo año, el francés Louis Breguet lanzó un sistema de uso muy generalizado en Europa y la invención del sistema de impresión telegráfica por David Hughes en 1855 facilitó un rápido crecimiento de las redes, un jalón importante por lo que supuso de incremento de velocidad de transmisión telegráfica lo proporcionó el código patentado por el francés Émile Baudot en 1874, y que supuso la sustitución del Morse. El tejido de las redes telegráficas evolucionó en todo el mundo de una forma espectacular. La batalla de la inmediatez en la comunicación unidireccional se había ganado y los nuevos servicios, además, dejaban constancia escrita de la comunicación transmitida. En este entorno era poco propicio poder desarrollar un nuevo sistema de telecomunicación, pero la telegrafía enmascaraba la emoción de la interlocución directa y le faltaba poder sentir los mensajes y corresponder instantáneamente. Para ello era necesaria una cosa, poder transportar la voz. Así hemos llegado al último periodo de nuestro recorrido, el teléfono. La idea de llevar la palabra a distancia ya había sido propuesta por el abad Don Gauthier en 1782 a la Academia de Ciencias de Francia, mediante un sistema para transmitir los sonidos por medio de tubos de agua. En 1837, el norteamericano Page creó la música galvánica, utilizando la rápida variación de la magnetización del hierro, produjo diferentes sonidos musicales. Estos efectos los mejoró 6 años después el suizo de la Rive, usando conductores aislados en forma de bobina. Y en 1848, Wertheim expuso en París la posibilidad de transformar los sonidos en oscilaciones electromagnéticas, transportarlas en forma de ondas eléctricas y convertidas en sonidos audibles. Esto lo dijo ya en 1848 Wertheim.
Los propios investigadores del telégrafo estaban centrados en encontrarle una nueva aplicación a la telegrafía y la llamaron la telegrafía armónica o parlante. Y en pocos años se sucedieron interesantes y variadas propuestas. Antonio Meucci descubrió en 1849 la propagación del sonido por medio de la electricidad y en 1860, con su teletrófono, transmitió a distancia la voz de una cantante en un teatro neoyorquino. El telegrafista francés Charles Bourcel propuso un aparato para conversar a distancia y en 1854 lo publicó en la revista L'Illustration con el título La transmisión eléctrica de la palabra. 28 años después de esto, en el Congreso Internacional de Electricidad de Filadelfia, Graham Bell y Edison le rindieron homenaje como el precursor del teléfono y Francia le sigue considerando como el verdadero inventor del teléfono. El fonoautógrafo, que grababa las vibraciones del sonido, lo construyó en 1855 el francés Scott y su membrana será el origen de la que luego se utilizará para el teléfono. En 1860, un dispositivo del alemán de origen portugués, Johann Reis, denominado Das Telefon, permitía transmitir una melodía a una distancia de 100 metros. Y el primer prototipo de teléfono fue obra del italiano Innocencio Mansetti en 1864 y lo llamó telégrafo parlante. Aunque se hizo la prensa eco de ello, sin embargo, él nunca lo patentó ni lo presentó en público. Una especie de telégrafo para transmitir discursos lo patentó el inglés Barley en 1870 bajo el nombre de Cimafen. Y en 1874 el danés Purlacour realizó un original experimento sobre una línea telegráfica. Mediante las vibraciones de un diapasón interrumpía la corriente de la línea y en el otro extremo un electroimán hacía vibrar otro diapasón. Y así llegamos a 1876, año clave en el nacimiento y desarrollo del teléfono. De acuerdo con nuestro programa, Johann Philipp Reis, Alexander Graham Bell y Antonio Meucci van a ser el punto focal de la jornada y, por tanto, serán mis compañeros los que glosen sus figuras con el detenimiento preciso. El 14 de febrero de 1876, San Valentín, por cierto, el estadounidense Elisha Gray, investigador también de la telegrafía armónica, mediante una patente provisional, registraba 2 horas más tarde que Graham Bell un aparato telefónico capaz de transmitir sonidos vocálicos a través del hilo del telégrafo. Con la patente provisional se podía registrar durante un año una invención con un simple esquema. También ese mismo año, David Hughes inventaba el micrófono de carbón. El mercado estaba prácticamente ocupado por la Bell Telephone Company, que se constituyó en Estados Unidos en 1877. En 1881, el francés Clement Ader, en la Exposición Internacional de la Electricidad de París, con su teatrofón, transmitió por teléfono las funciones de la ópera. Mediante 2 canales telefónicos y 2 receptores, conseguía que los abonados del sistema percibiesen la posición de los actores en el escenario y de la propia orquesta. La telefonía avanzaba con rapidez y en 1882 se construyó el primer cuadro telefónico manual, llamado Beehive o colmena, con capacidad para interconectar varios usuarios por teléfono. La Unión Telegráfica Internacional, que había sido creada en 1865, en su conferencia celebrada en Berlín, solo 9 años después de haberse concedido la patente del teléfono, adoptó las primeras disposiciones ya en materia de telefonía internacional. Y con la misma rapidez, en 1889, el norteamericano Straucher inventó la conmutación telefónica automática,
Se dice que con el invento quería evitar que las llamadas a su funeraria fuesen desviadas a un competidor por la esposa de este, que era la encargada de la centralita urbana manual. Solo habían transcurrido 20 años desde la patente del teléfono y ya había en el mundo 1 millón de aparatos en servicio. Dentro aún de este fructífero siglo XIX sobre el cual estoy hablando, la Bell Telephone introdujo por primera vez en una central telefónica un registro que almacenaba las cifras del abonado y luego las transformaba en impulsos que gobernaban los selectores de la central. A través de este acelerado recorrido histórico que he realizado, hemos avanzado desde el simple grito al teléfono para satisfacer simplemente una necesidad del ser humano, la comunicación a distancia. Quisiera cerrar esta introducción a los protagonistas de la jornada con un reconocimiento a la capacidad de observación, esfuerzo y método que los brillantes inventores que, reconocidos en algunos casos pero ignorados en otros, han pavimentado la senda de la evolución de las telecomunicaciones. A ellos nuestra gratitud y a ustedes la mía por su atención. Muchas gracias, José Luis. Como nos ha dicho José Luis, ahora vamos al final de su intervención nos han dejado 3 personajes que van a desarrollar, 3 compañeros más del foro. En primer lugar, va a intervenir Begoña Villanueva. Begoña Villanueva es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco. Su labor investigadora está centrada en la historia de las telecomunicaciones y fundamentalmente en el teléfono. Y su tesis doctoral está centrada en su título que ha propuesto es Innovación y Comunicación del Teléfono en el País Vasco 1882-1936. Ella va a hablar del precursor del teléfono, Johann Philipp Reis. Cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Como bien han dicho, yo hablaré de la primera persona que creó un teléfono y contaré un poco cuáles fueron los condicionantes de su vida. Johann Philipp Reis es alemán, nació un 7 de enero de 1834 en una localidad que corresponde al... Uy, a ver si se mueve esto. Ah, vale, muy bien. Nació, como decía, el 7 de enero de 1834 en una localidad que corresponde al al Länder de Hesse, en el centro de Alemania. Era el hijo único del panadero de la localidad, de Gelnhausen. Su padre era, como digo, panadero, miembro de la Iglesia Luterana Evangélica, pero falleció cuando el niño tenía 6 años. Johann Reis quedó al amparo de su madre, pero también su madre falleció 4 años después, con lo que con 10 años estaba huérfano. Ese hecho, aunque luctuoso y triste, cambió a mi modo de ver el destino de su vida, porque fue enviado a vivir con su familia paterna. Y la abuela paterna, en este caso, tuvo una gran influencia en el nieto. Era una mujer tremendamente inteligente y siempre defensora de la formación. El pequeño Reis, que había comenzado a ir al colegio, cambió su destino y se trasladó al instituto de la localidad donde vivía su familia paterna. Esta gente tenía para Reis dedicado un plan de futuro dedicado al comercio. Pero bueno, él desde muy tierna edad se mostró rebelde ante su destino y comenzó a formarse especialmente en idiomas. Era un hombre políglota, para la época una eminencia, pues hablaba francés, inglés, francés, inglés, italiano. Lo fue adquiriendo progresivamente, se formó durante mucho tiempo en matemáticas y física en diversos periodos y eso es lo que le pudo servir para el futuro, para crear el teléfono. Como les he dicho, este es el estado de Hesse, aquí, el de color lila, y más o menos Gelnhausen está hacia abajo de donde está Kassel, más o menos.
Cuando ya era un joven que había cumplido con parte de su formación, contrajo matrimonio el 14 de septiembre del 59 con Margarita. Esta era su esposa, tuvieron 2 hijos, Car y Elisa. Y definitivamente decidieron centrar su residencia en esta localidad, donde Reis comenzó a desarrollar una importante labor investigadora. Comenzó a trabajar como profesor a la par que empezaba también sus investigaciones. Un dogma que defendió siempre Johann Reis es que la electricidad podía ser propagada a través del espacio. Cuando sus primeras investigaciones fueron avanzando, escribió un artículo titulado On the Radiation of Electricity, que fue enviado a Anales de Física y fue rechazado. Ese hecho, aunque puede parecer negativo, no trajo el pesimismo a Graham Bell, que siguió trabajando en la búsqueda de un dispositivo que transmitiera la voz humana. Esta es una imagen que he encontrado de Johann Reis trabajando en su casa en la búsqueda de ese teléfono y de ese dispositivo que fue su idea a lo largo de su vida. ¿Cuándo consiguió? Una vez, en octubre de 1861, Johann Reis ya tenía un teléfono llamado Das Telefon, como nos ha comentado José Luis, que fue presentado ante la Sociedad Alemana del momento. Para hacer la prueba de ensayo de que podía ser transmitida la voz humana, el Reis pronunció esta curiosa frase traducida al castellano: el caballo no come ensalada de pepino. Lo que a ojos en la opinión del castellano pueda parecer ridículo, en alemán seguramente sonará de otra forma y le pudo servir. El teléfono fue enviado a buena parte de las sociedades alemanas de investigación que existían y fue rechazado porque no le acababan de encontrar el sentido ni la calidad suficiente. Fue rechazado aparte por sus condiciones técnicas, como yo creo también porque se trataba de una sociedad que todavía no conocía exactamente lo que podía ser un teléfono ni la posibilidad de transmitir la voz humana. A Johann Reis le falló también en la acogida social, que en ese momento no tenía. Esta foto que he puesto aquí es la de una foto que estuvo siempre unida a Johann Reis, es la del oído humano. Él era un gran defensor, entusiasta del sistema auditivo y especialmente de la membrana. Con esa imagen se le recuerda. Johann Reis siguió trabajando en ese modelo, llegó a crear otros modelos de teléfono que fueron producidos. No más de 50 aparatos se crearon de los últimos modelos de teléfono y igualmente fueron examinados por varias sociedades europeas y siguió sin encontrar la acogida necesaria. Aunque habían pasado varios años, siguió sin encontrar esa acogida y no le puedo sacar adelante. Este era el teléfono de Reis, compuesto por estas 3 piezas. Así se recuerda. Aunque en Europa no consiguió el apoyo, sí lo consiguió en Estados Unidos. Como bien he puesto ahí, los tribunales de Estados Unidos, en un proceso de anulación que se dio de las patentes de Bell, reconocieron a Johann Philipp Reis como inventor del teléfono, momentáneamente. Sin embargo, un nuevo problema comenzaba a surgir en la vida de Johann Reis, que empezó a sufrir problemas respiratorios. Era el inicio de lo que más tarde le llevaría al fallecimiento. Falleció lamentablemente el 14 de enero de 1874 a los 40 años de edad, sin haber conseguido que la sociedad reconociera su logro y sus trabajos, cuando ya el teléfono prácticamente existía, aunque es verdad que la voz no se podía transmitir con suficientemente calidad. Padecía, dicen, tuberculosis, esa era la enfermedad religiosa, la enfermedad que tenía. Esta es una imagen de la tumba de Reis en el cementerio, así es como se recuerda. Como pasa con los grandes genios, en vida son ignorados, como le pasó a Reis, y no reciben la valoración que necesitan. Y Reis no fue una excepción. Tras su muerte comenzaron el reconocimiento.
El primero que se conoce se produjo el 22 de marzo de 1876, cuando una editorial del New York Times, del prestigioso periódico, elogió el teléfono de Reis. De nuevo, Estados Unidos y un medio estadounidense elogiaba lo que en Europa no había sido posible. También tuvo un problema durante el régimen nazi, como alemán que era judío, el régimen nazi le ignoró y nunca reconoció su condición de inventor. En el año 78, una serie de científicos europeos reconocieron a Reis de nuevo como inventor del teléfono. Por primera vez en Europa se le reconocía, después de los años. Nos vamos ya a 1947. Desde Londres, los ingenieros del Museo de Ciencias de Londres, después de haber trabajado y haber producido unos ajustes en el teléfono de Reis, reconocieron la validez, aunque es cierto que la transmisión de la voz seguía siendo bastante débil. Un hecho a reconocer en Alemania es que desde 1987 un premio reconoce cada año al científico alemán menor de 40 años que tenga una prometedora carrera con el premio Johann Philipp Reis. Los servicios postales alemanes han sido uno de los servicios que más han apoyado a Johann Philipp Reis. En 1953, el Servicio de Correos de la extinta Alemania Federal puso en funcionamiento este sello. En el 61, el Servicio Alemán de Correos de nuevo puso en funcionamiento este otro, recordando en octubre de 1961 lo que 100 años antes se había producido. 100 años cuando lo presentó no encontró respaldo ni encontró apoyo y 100 años después se lo reconoció mediante este sello. Y bueno, muchas gracias por su atención. No, simplemente decirles que la enfermedad nos privó quizás de la madurez y del reconocimiento de un hombre que parece que iba muy bien encaminado en la búsqueda de un teléfono, pero la enfermedad se puso en su camino como el de otros tantos y con 40 años falleció. Nada más. Gracias, después del precursor, según nos había adelantado José Luis, toca usar la figura del inventor. La figura del inventor fue Antonio Meucci, nos la va a presentar José Antonio Delgado Penín. José Antonio Delgado Penín es... yo tengo aquí puesto el guión primero, sí. Pues ya está. Yo es lo que tengo puesto. A ver, me han puesto mal. En el programa está puesto al revés. Sí. Sí. Bueno, el programa está puesto al revés. José Antonio Delgado Penín es doctor en Geotelecomunicación, es de la promoción cuadragésima primera, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Geotelecomunicación de la Universidad Politécnica de Cataluña, es una persona de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Y como decía, José Luis Velar había elegido los personajes, el precursor, el inventor, que todo el mundo pensaba que era Alexander Graham Bell, aunque la Cámara de Representantes de la Cámara de Estados Unidos le reconoció la patente en el año 2002 a Antonio Meucci. Entonces, cuando quieras, José Antonio. Bueno, ¿funciona? No funciona. ¿Sí? Ahora ya. Ya funciona. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, como pensaba, iba a ser el último en hablar. Y después de todo el discurso de 4 personas, posiblemente las personas iban a estar cansadas. Y por eso decidí, bueno, voy a presentar para mantener el espíritu de que la gente me escuche. Bueno, pues yo quisiera hacer primero una premisa y no me voy a envolver, ya que me hizo mucho. Quisiera hacer la premisa de que por qué me he comprometido a hablar de esta persona. Me he comprometido a hablar de esta persona porque he conocido a la persona, a su vez,
que más lo ha defendido hasta el año 2010 en que ha fallecido y que ha sido un ingeniero famoso en Italia que se llamó Basilio Catania. Basilio Catania fue la persona que se pasó prácticamente 20 años indagando en archivos, 50 archivos, envió el hombre, en todo Estados Unidos e Italia, sobre este personaje llamado Antonio Meucci. En italiano pues, tiene un nombre más largo, Antonio Santi Giuseppe Meucci. Y dicho esto, pues empiezo. Yo le he organizado a ustedes el seguimiento de lo que yo voy a hablar, pues un poco como académico. ¿Quién fue Antonio Meucci? ¿Qué hizo como inventor en sus tiempos cubanos, cuando Cuba todavía era española? ¿Qué hizo como inventor en Estados Unidos, cuando se trasladó a vivir a Nueva York, a Clifton? ¿Qué hizo como empresario? Ahora se dice emprendedor. Y luego las controversias jurídicas históricas sobre el teléfono, que no es que le llevasen a la tumba, porque siguieron después de muerto, y el reconocimiento póstumo, que es de todos conocidos, o de la mayor parte de las personas que están aquí presentes, que se realizó, como he dicho, Evaristo, en el año 2002 por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y cierro, pues, con un resumen de los hitos existenciales, es decir, recordando los años de su vida, brevemente, y una conclusión que la dejo para el final, que ya la verán. ¿Cuál es? Bueno, pues, ¿quién fue Antonio Meucci? Fue un florentino, nació en el año 1808, falleció en Estados Unidos, pasó la mayor parte de su vida entre Cuba, Estados Unidos y hasta, como luego se verá, hasta los 23, si no recuerdo mal, 27 o 28 años en Florencia. Fue un auténtico inventor, nada de ingeniero, nada de científico, la cabeza bien amueblada, como se dice hoy en día, porque fue un emprendedor brillante en Cuba, hizo mucho dinero, ya aparecerá, y luego murió la miseria. Eso sí es porque se juntó o se las arregló siempre con financieros que lo tiraron. Este hombre, a los 13 años, también tuvo una vida un poco peliaguda, porque fue el hermano mayor de una familia humilde, de 9 hermanos, y a los 13 años fue admitido en lo que se llamaba en aquel entonces la Academia delle Belle Arti de Florencia, donde enseñaba una especie de bachillerato técnico y donde se empezaba a usar pues, términos como electrología, la palabra electricidad, algo de química, algo de física, sí, era como un popurrí, un baño de María de tipo técnico-científico. Esto fue toda su vida prácticamente en Florencia, que duró pues, desde los 13 años hasta los 6, o sea, prácticamente hasta los 19. A los 22 años se empezó a ganar la vida y entró como tramoyista en uno de los principales, porque había varios teatros en Florencia, y un teatro importante de Florencia, que era el Teatro de la Fe. Ahí, bueno, conoció como detalle a su mujer, que fue muy importante en su vida, y en este teatro estuvo pues 7 años, y ganándose la vida, obviamente, de tramoyista y de otras en otros campos, que incluso no son posiblemente mencionables. En 1834, se había nacido en 1808, se casa con la que fue su señora, que falleció, y lo interesante, ya al recalcar, y esto lo van a ver la mayor parte de las veces cuando lo ponga en rojo, en las diapositivas, es que ya empezó a inventar cosas. El primer invento que hizo, con 26 años, fue una especie de teléfono acústico, que es prácticamente el método que hoy se utiliza en los cruceros. Los cruceros pues lo habrá visto, cuando le llaman de un sitio a otro por una especie de tubo acústico. Este teléfono acústico lo inventó para poder conectar lo que era el escenario con la cabina de los tramoyistas para el cambio de sonido. Este fue su primer invento, que ha quedado en Florencia con muy forofos de mucho, obviamente, muy patriotas. Entonces está por hay varios sitios donde recuerdan el proceso. Incluso este tubo todavía hay un teatro, que ya no es este, que
lo sigue utilizando para enseñárselo a la gente. En el 35, en 1835, o sea que tenía 27 años, decide que no ve futuro en Florencia y se empieza a meter en líos políticos. La comunidad de Italia llegó en 1861, entonces ya había efervescencia, el reino de las dos Sicilias y el reino borbónico andaba para caer, entonces ya le andaban detrás, estaba metiendo en líos y cogió, y con muy buen criterio, cogió y se marchó a Cuba. Y aquí, como anécdota, ya que estamos en España, pues hubo un empresario catalán que lo contrató para trabajar en el mejor teatro de las Américas, en aquel entonces, que era un teatro que había en La Habana. Entonces cogió con este contrato 5 años y se marcharon a Cuba. En Cuba estuvo desde 1835 a 1850 y ahí pues, desarrolló, por decirlo así, 3 actividades. Encargado técnico del Teatro Principal de La Habana, el Teatro Tacón, luego inventor y empresario que hizo mucho dinerito, porque estuvo desde 1835 a 1850 en Cuba y fue, aparte de hacer multitud de cosas, se encargó de tener buenas relaciones con el establishment de la época colonial, los españoles de la época, principalmente como el gobernador de la época, se llamaba O'Donnell, que más bien ustedes sabrán bien. Entonces este gobernador pues llegó a un acuerdo con él. Yo no le conocía nombres en el mundo de los conductores, ¿no? Pero la cuestión es que le facilitaba ciertas cosas, ¿no? Estas cosas le dieron mucho dinero, aparte de su empleo de encargado técnico del Teatro Tacón de La Habana, que, repito, era, parece ser, uno de los teatros más importantes de toda América Latina. Entonces, de 1875 a 1850, como digo, está en La Habana prácticamente, y en 1850 se va a Estados Unidos. ¿Listo? En Nueva York, y donde muere en 1850. Esta es la síntesis, pero que breve, de lo que fue un poco la vida citada de este hombre. Entonces, ¿qué hizo como inventor, aparte del teléfono acústico o del tubo acústico de Florencia? Bueno, pues parece ser, y esto lo dice, y vuelvo a insistir mucho, porque todo lo que voy a decir se le debe a Basilio Catania. Es la fuente importante de lo que hay investigado sobre este hombre, sobre Nietzsche. Entonces, en 1842 realizó experimentos por primera vez de lo que en aquel entonces todavía se encuentra esta denominación por ahí, ¿no? La galvanoplastia, que no es más que un puro proceso de electrolisis sobre metales, los hierros, se recubren plata o color. Ahí es donde hizo el negocio con el español, ¿eh? Porque se le facilitaba el plateado y el dorado de botones, sables y todos los cascos, todo lo que había. Este gobernador facilitaba las cosas de este buen hombre que así con muchísimo dinero. Total, que en 1842, 42 no se olvide de esta fecha, hace estos primeros experimentos que se conocen en toda la América Latina. Posiblemente en Europa ya había hecho alguien que estos experimentos. En 1844 montó, 2 años después, un laboratorio de electrolisis en este famoso teatro, el Tacón, que cuenta Catania, pues, que estaba basado en 70 pilas de estas electroquímicas. En el 49, aquí viene quizá el hito importante, en 1849, en una sesión de electroterapia aplicada a un paciente en los infartos de este teatro, descubre accidentalmente pues, que oía, según él, porque eso aparece redactado en documentos que han encontrado en Catania, porque se han encontrado muchos libros en notas, eso es lo único que queda aplicar, muy interesante, que ha dejado constancia, pues descubrió de manera anecdótica, podríamos decir hoy, bueno, por casualidad, accidentalmente oyó sonidos de este señor al que aplicaba prácticamente unos calambrazos y aquel debía decir, ay, pues se acordaba de tu sangre. ¿No? Entonces él interpretó que aquello era la voz.
dato que apareció ya refrendado en un juicio de los múltiples que ha habido o que ha tenido él y sus famosas compañías cuando le han comprado sus derechos en este intervalo, en el 85, en 1800, en la década de 1800, en los primeros años de la década de 1850, y ya hablo de la ingeniería, afronta el problema del transductor Bose-Einstein eléctrico. Esto también está reflejado en las notas de Meucci, de laboratorio, porque él era meticuloso y tenía problemas de laboratorio, esto es sorprendente. Todo esto, obviamente, hoy en día está en manos de archivos estadounidenses, no hay nada en Italia. Su primer micrófono auricular tiene un diafragma de piel de animal, como un botón metálico en el medio. Funciona bien en recepción, pero presenta problemas de transmisión, obviamente. Y a recordar un aspecto muy importante. Todas estas experiencias se hacían con hilos de hierro. O sea, la posible transmisión de la señal eléctrica que reflectaba la voz era a través de hilos de hierro. Más adelante, lo veremos en qué año se dio cuenta y propuso, oiga, esto de utilizar hilos de hierro no está bien, porque no pasamos a hilos de cobre. Entonces, en 1854, ya estando en Estados Unidos, su mujer, por motivos que fueran, cayó enferma. Había comprado una casa bonita y un cottage con 2 pisos, un sótano y se había montado su chiringuito externo, que era su laboratorio para hacer sus invenciones. Y, de nuevo, utilizando lo que le había dado al calambrazo de aquellos pacientes en La Habana, hizo la experiencia de comunicarse con su mujer, desde cuentan estas notas, de comunicarse desde especie de chiringuito externo que tenía pegado a su vivienda con su señora enferma en un segundo piso, pasando segundo piso, primer piso, sótano y afuera. Esta es el experimento realizado en 1851. En este intervalo, entre los 57 a 60, realiza experiencias y mete sus famosas modificaciones con elementos electromagnéticos en diferentes modelos de lo que se quedó también a llamarle, luego se verá cuando presenta su prepatente, el caveat, como quería decir, utiliza la palabra telégrafo parlante y, como él quería ser diferente, pues la palabra esta de teléfono. Así describe él en 1857, en italiano obviamente, que apareció en su cuaderno de notas su invención, en 1857. Consiste en un diafragma vibrante y un elemento imán electrizado con un hilo en espiral, bueno, que del mismo pueden ver, que es un italiano de los que tenemos en castellano. Esto fue lo que decía él en 1856. Este es el dibujo esquemático de un primer modelo de teléfono ya de los 30 modelos de teléfono que llegó a desarrollar. ¿Y qué hizo como inventor en USA? Digo con lo anterior. Bueno, pues, y esto va también más bien dirigido a aquellos que ya son ingenieros de telecomunicación. En 1957 observa que entre el transmisor y el receptor se oye. ¿Y eso cómo le llamamos? Le llamamos efecto local, los ingenieros. Bueno, pues dibuja una solución posible para solventar el efecto local, el antiefecto local. Y se le ocurre, bueno, lo que nos hace reír, ¿no? Es decir, el modo captar, se hizo la transmisión a 4 bits. Este es el grande, pero fue el primero que se dio cuenta de eso. En esa transmisión a 4 hilos, aquí lo pongo más adelante, este es un dibujo de Meucci, de la transmisión a 4 hilos para solventar el problema de comunicar a 2 personas para eliminar el efecto local en la transmisión de la voz. Claro, es sorprendente, estas cosas de Catania cuando la vio, madre mía, qué bárbaro, qué ha gastado Dios este hombre, ¿no? Durante el intervalo 858-1860,
sigue con sus aparatos y consigue conectar dos artefactos iguales mediante alambres, es decir, hilos libres. Esto se ha sabido en 1994, en un documento de archivo USA y procedente de un cuaderno de notas de 1862. O sea que en el 62 ya lo había visto en el 57. Entonces, en el intervalo 64-65, deja de su teléfono de piel de animal y diafragma, le pone el diafragma metálico, que todavía hay muchísimos teléfonos de los teléfonos fijos. Este es el dibujo y la fotografía típica que existe en el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Milán, Museo Leonardo da Vinci, y es una fotografía típica de lo que es una reproducción hoy en día de aquello. Continuando con su teletrófono para transmitir a distancia, observa y concluye que la señal eléctrica se atenúa con la distancia, y plantea forma esquemática, 1870, un diagrama para un enlace a distancia mediante el uso de bobina inductiva. Esto es lo que más adelante, aparte de que en el año 70 también propuso el uso de cables de cobre en vez de hierro. Bueno, pues esto es lo que, esto es otro gran invento que, pues, como, no sé, 1857, quizá, y el oficial de la fotografía, o sea, casi 70 años antes, ya se había dado cuenta de la utilización. Entonces, esto es el dibujito que aparece en un documento, que es este que está aquí, posiblemente ahí lo ven mal, pero es un documento que data de 1870, porque aquello está presentado en 1870 y registrado ya en un archivo en 1885. Y cuenta cómo es la utilización que llamamos hoy en día para facilitar la transmisión de distancia de la voz. Incluso se permite el lujo de decir, con un planteamiento, llamémoslo científico, no, problema, posibles soluciones. Bueno, pues oye, la mejor es esta al final, cuando ponemos la bobina de carga cerca del transitorio. Bueno, estos son los inventos del teléfono, por decir así, más conocidos de Gucci, pero él fue también un empresario y bastante inteligente. Ahí les tengo resumidas algunas de las cosas en las que se ganó mucho dinero. Fue fabricante de velas de parafina, la primera tipo en Estados Unidos y en América. Y con ella dio de vivir a muchos exiliados que luego fueron los que llevaron el follón de la unidad de Italia con Garibaldi al frente, porque Garibaldi estuvo en casa de un chileno. Entonces, para ganarse la vida en Estados Unidos, los exiliados italianos, pues los empleaba él en esta fábrica de velas de parafina. Y también tuvo fábricas de cerveza, fabricó muebles de hogar, pasta de papel, le daba todo, sinceramente. Incluso inventó y fabricó un piano de 40 teclas. Aparte de que esto de los 20 modelos diferentes llegó, según hay otras fuentes de información, hasta 30 modelos diferentes de su famoso teletrófono, que llamamos. Aquí viene la parte de su fracaso. En 1871 funda su compañía, el Teletrófono Company, y se junta con 3 astutos italianos. Obviamente, esta compañía dura un año, 1871-1872, y va a la quiebra y los amigos italianos salen corriendo y nunca más se dejan. Por lo cual le dejaron al hombre todos traidores. Pero como fuera así de duro de cabeza, que muriera, en 1861 aquí empiezan sus letras. Aparte de que la compañía se va al garete, en 1861 no tiene suficiente dinero para presentar su patente completa. Y hace, por decir que yo soy el primero, una presentación de una especie de patente con el nombre Saint-Fleur, que es el tan famoso 3335. Es el motivo de todos los créditos que ha habido, incluso hasta cuando él murió después de muerte. Entonces, en ese mismo año, 1871, aquí es donde está
la controversia de determinados historiadores, ya nombraré a uno que le da, como se dice vulgarmente, caña a todos los defensores de Meucci. En 1871, como empresario e inventor, entra en contacto con esta compañía, American District Telegraph Company, para hacer el despliegue que le den permiso para experimentar sus líneas telegráficas, porque es lo que aquí estamos hablando de la época de la telegrafía. La telegrafía era la tecnología avanzada de aquel entonces. A estos los consideraban divertidos, el teléfono lo consideraban como un juguete. Entonces, en el 71 se pone en contacto con esta compañía, y esa compañía es de aquí, que tiene dos consultores importantes. Uno de ellos es Bell y otro es el Isaac. Estos dos señores. Total, que cada uno piense lo que quiera. El hombre presenta su patente, presenta su prepatente. El primer año paga 10 euros, el segundo año no tiene dólares, no tiene ni los dólares, le faltan los 250. Total, que las malas lenguas dicen que entregó estos documentos al personaje del American District Telegraph Company de New York, tardó 2 años en pedirle los papeles, se los solicitó y aquel lo dijo que los había perdido. Con lo cual no ha quedado ninguna copia de esos papeles entregados a la American District Telegraph. Y claro, las malas lenguas piensan que sí tuvo, como se dice ahora, transmisión de la información secreta. Total, que en 1876 Bell presenta su patente y tan pronto se supo, este hombre reaccionó. Pero bueno, sí, reaccionó, no pudo reaccionar nada porque el hombre se murió en 1889 sin haber tenido el reconocimiento por medio de los pleitos a su posibilidad de ser el verdadero inventor del teléfono. En el 1989, el reconocimiento póstumo fue cuando este hombre, los italianos, Basilio Catania, para aquellos que hayan tenido relaciones con la compañía telefónica, que se llama así, en aquel entonces era la Telefónica Italiana, así, tenía un tanto que era Catania llegó a ser el penúltimo director del turismo. Y fue, como digo, en el año 69, cuando una vez que se jubiló, se metió en este lío de indagar a ver quién era este señor Meucci. Entonces, del 92, ¿no? Del 92 hasta el 2010, Catania estuvo luchando por el reconocimiento póstumo de Meucci. Lo logró en el 2002, en el Congreso de los Estados Unidos, y yo debo decir, aparte, que en todo esto, en la Academia de Ciencias de Cuba hay, porque está vivo hoy en día, el profesor Althusser, fue uno de los que también más facilidades dio a Catania, que más contribuyó a que Meucci sea conocido como el Sol, y que el Congreso de los Estados Unidos, no es más en este punto, tiene el reconocimiento en el 2002 que tiene Meucci. Pero el lío sí, porque en este momento hay un defensor de Bell y que denigra a todos los que entienden a Meucci, y este señor se llama así Edwin Rosner. Este es un personaje que puro americano, puro republicano americano, defensor del heritage, American heritage. Entonces, si uno es muy defensor de eso, está claro que le gustan todas las costillas que pueda encontrar. Si ustedes miran los papeles, cómo ha indagado, la única defensa que tiene este historiador es sobre todas las argucias jurídicas. Para los que no somos leguleyos, sabemos que
una palabra que cambie, pues pongas un punto y coma, para que se cambie. Son expertos en eso. ¿Terminan las cosas así? Pues yo lo que creo necesario decir es que Meucci tuvo la mala fortuna de no encontrar vida financiera. Fue un observador experimentador que no tenía base científica técnica sólida, pero muy inteligente. La controversia jurídica fue lo peor para su vida. La histórica sigue lo mismo, pero esto no ha terminado todavía. Porque ahora hay un italiano. Está por ahí, que se ha nombrado antes. Se llamó Inocencio Mancetti. Es un valdostano y también tiene una corte de defensores que andan a la busca de papeles. Parece ser que Meucci y Mancetti se llegaron a conocer una vez que se contaron cosas. Hay gente que ha sacado papeles de Mancetti donde dice que Mancetti ha dicho y ha escrito de que Meucci le dijo, y ahí estamos. El que tenga ganas de investigar, pues ya tiene ganas. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, José Antonio. Para finalizar con los tres personajes que os había propuesto José Luis, nos toca Alessandro Graham Bell. En este caso va a ser José María Romeo. José María Romeo también es doctor en Ciencias de Comunicación. Terminó la carrera en 1959. No sé qué pronuncia, pero principio de la carrera en 1959. Es catedrático de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica y Telecomunicación. También es profesor auxiliar en la Universidad de Madrid. Y también es una persona que tiene una dilatada trayectoria profesional de conocimiento. Y como meta a destacar, tiene la medalla en Benito de las Telecomunicaciones. ¿Cuándo quieres, José María? Muy bien. Muchas gracias. Sí. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar de Alexander Graham Bell. Yo he dividido mi presentación en dos partes. En una primera describo de alguna manera la persona, o sea, me ocupo de conocer cómo era el personaje de que hablamos, y posteriormente pues entro efectivamente en el invento y en la difícil discusión del invento. Bueno, pues Alexander Bell nació en Edimburgo el 3 de marzo de 1847 y fue el segundo de los tres hijos de Alexander Melville Bell, un científico y autor en el campo de la fisiología vocal y la elocución, y de Liza Gracia Simmons, la hija de un cirujano de la Armada Real. Durante sus primeros años estudió en casa con su madre y de ella aprendió su vocación por la audición y su afición a la música. En 1858 adoptó el nombre de Graham debido a su admiración por Alexander Graham, un amigo de la familia, y se dio a conocer como Alexander Graham Bell. En 1862, al terminar la educación escolar, Bell viajó a Londres para vivir con su abuelo, Alexander Bell, experto en mecánica del habla, terapeuta del habla y maestro de la elocución. A los 16 años, Bell consiguió una plaza como maestro alumno de la elocución y la música en la Westonhouse Academy en Elgin Moray, Escocia. En ella adquirió experiencia y al año siguiente ingresó en la Universidad de Edimburgo. Cuando la familia se trasladó a Londres en 1865, asistió a algunas clases en el University College de londinense, aunque su formación fue básicamente autodidacta. Alexander Bell fue atraído inicialmente por la música o la influencia de su madre, pero algunos dicen que afortunadamente se pasó al estudio de la fonética, siguiendo el camino de su padre,
y probablemente afectado por los problemas de sordera que sufrió su madre. Toda su familia se dedicó a la enseñanza de la elocución. Su padre publicó una serie de trabajos sobre el tema, varios de los cuales fueron muy conocidos, especialmente su tratado sobre Visual Spacing, editado en Edimburgo en 1868. Trataba de hacer corresponder las posiciones de los órganos vocales por un sistema de representación para enseñar a los alumnos sordos cómo efectivamente poder pronunciar sonidos. En mayo de 1868, a petición de una señora que tenía una escuela para niños sordos en Kensington, Bell, que entonces tenía 21 años de edad, fue enviado por su padre, Alexander Melville Bell, a la escuela para aplicar el Visual Speech y su enseñanza al trabajo sobre la sordera. Se aprovechó de su visita a Londres para estudiar la anatomía vocal en la Universidad de Londres. Debido a la muerte de sus dos hermanos por tuberculosis y los síntomas que Graham manifestaba, la familia emigró a Canadá en 1870. Se instalaron en una granja cerca de Brantford, Ontario, cuyo clima pronto permitió a Graham curarse de sus dolencias. En abril de 1871, Bell pasó varias semanas en Boston dando conferencias para demostrar el sistema de aprendizaje de los sonidos inventado por su padre. En 1872 fue profesor de la escuela Clark en Boston, impartió cursos en Hartford, Connecticut y finalmente abrió su propia escuela, la Vocal Physiology and Mechanical Speech, orientada a la formación para maestros sordos. Esta escuela se unió después a la Universidad de Boston, donde Bell fue nombrado profesor de fisiología vocal en 1873. Empezó a dar clases particulares a algunos alumnos privados. Uno de ellos, de 5 años de edad, sordo de nacimiento, era hijo de Thomas Sander, un rico comerciante de Haverhill. Bell tuvo a su cargo toda la educación del niño durante más de 3 años, viviendo con él en la casa de la abuela de este. Tan notable fue el aprendizaje del niño pequeño que Sander Thomas, en generosa gratitud, se ofreció a financiar todos los gastos de los experimentos de Bell y de la gestión de las patentes para sus invenciones. Gordon Green Hubbard, noble amigo activo de la educación de los sordos, se asoció con Bell y los asuntos de patentes serían manejados por el abogado de patentes de Hobart, Anthony Pollard. En 1877 crearon Bell Telephone Company. Entre los años 1873 y 1876, Bell se dedicó a inventar un dispositivo que pudiera traducir vibraciones sonoras en trazados visibles como el fonoautógrafo. Esperaba que con este instrumento los alumnos sordos pudieran ver cómo aplicar, cómo ver las vibraciones tonales fueran correctas. Es decir, Bell nunca consiguió que su fonoautógrafo llegara a ser de utilidad práctica para su propósito, pero le fue valioso en sus experimentos del teléfono. De allí tomó el concepto de la membrana en el teléfono. Entre agosto y septiembre de 1890, Bell y sus socios formaron la Asociación Americana para promover la enseñanza del habla de los sordos. A su regreso a la granja, se centró en los experimentos en torno al telégrafo armónico. Partió de la idea de transmitir mensajes mediante pulsos diferentes. El 11 de julio de 1877, Bell se casó con Mabel Hobart, la hija de su socio, y el 8 de mayo nació su primera hija y el 15 de febrero de 1880 la segunda.
En 1882, Bell se convirtió en ciudadano naturalizado de los Estados Unidos y en el 88 fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad National Geographic y se convirtió en su segundo presidente. Bell visitó por primera vez Baddeck en 1858. Regresó al año siguiente para adquirir una casa de vacaciones para su familia en Van Brom, que significa hermosa montaña, lejos de la formalidad y el calor del verano de Washington. Desde entonces pasó regularmente una parte sustancial del año allí. En el momento de la llegada de Bell a Baddeck, el éxito de su teléfono le había liberado de la necesidad de ganarse la vida. En Bain continuó su ocupada rutina y la experimentación y el análisis. Su imaginación y la curiosidad de amplio alcance lo condujeron a experimentos científicos en áreas tales como la transmisión del sonido, la medicina, la aeronáutica y la ingeniería naval. Efectivamente, montó un taller de construcción de cometas y hizo bastantes experimentos y bastantes prototipos de artefactos voladores. Alexander Graham Bell murió el 2 de agosto de 1922 y su esposa el 3 de enero de 1923. Fueron enterrados en la parte superior de la montaña hermosa. El gobierno francés le confirió la Legión de Honor, la Academia Francesa le concedió el premio Volta de 50.000 francos, la Royal Society de Londres le concedió la medalla Albert en 1902, fue galardonado con la medalla Edison en 1914 por el logro meritorio de la investigación del teléfono. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero muchas veces miramos tanto tiempo y tan lamentablemente en la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Era la expresión de Alexander Graham. Bueno, pues vamos a ver la debatida invención. El teléfono o telégrafo parlante, como se decía entonces, es el invento que más demandas de paternidad ha suscitado a lo largo de su existencia. No era un advenedizo cuando hizo su aparición. Entre 1664 y 1665, Robert Hooke había realizado experimentaciones acústicas. La acuñación del nombre es atribuida por unos al alemán Hooke, que allá por 1796 ensayaba la retransmisión acústica a distancia mediante una suerte de bocinas, y por otros a su compatriota Philip Reis, que bastantes años más tarde, en 1860, intentaba transmitir sonidos con la ayuda de un manipulador y un receptor electromagnéticos. Reis se basaba en el inesperado fenómeno advertido en 1837 por dos físicos norteamericanos, Joseph Henry y Charles Graham Page, quienes observaron cómo una varilla metálica sometida a imantaciones y desimantaciones sucesivas podía producir sonidos, fenómeno que tampoco había pasado desapercibido para el telegrafista francés Charles Babbage, cuyas hipótesis eran recogidas por Ilustración el 26 de agosto de 1854, pero que no pasarían de un planteamiento teórico. Aquel mismo año, el emigrante italiano Antonio Meucci, que tras residir 15 años en Cuba, donde también había podido realizar experimentos de esta naturaleza, se había instalado en Clifton, cerca de Nueva York, y había construido un aparato telefónico que no patentaría por falta de recursos. La carrera por la materialización del teléfono, en la que tomaron parte otros intervinientes, Thomas Edison, entre otros, se intensificó a partir de 1874, el año en que el norteamericano Elisha Gray, quien 2 años antes había fundado la Western Electric, inventó un dispositivo electromagnético para la transmisión de sonidos musicales. Ese mismo año, el escocés Alexander Graham Bell concebía en Brantford, Ontario, la idea de un mecanismo con el que el 2 de junio de 1875 consigue escuchar el sonido de la voz humana. Se trataba del vibráfono o Gallies Frame,
un equipo todavía tosco e imperfecto que le animaba en septiembre de ese mismo año a elaborar un primer borrador de patente y que desembocará el 10 de marzo de 1876 en la famosa frase de Mr. Watson, "Come here, I want you", pronunciada por Bell a través del Liquid Transmitter. En los 9 meses anteriores a este hecho se habían precipitado los acontecimientos tanto en el terreno técnico y sobre todo en el jurídico-administrativo. El hecho más significativo es la presentación en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, el mismo día 14 de febrero de 1876, de sendas solicitudes de lo que se conocerá luego como teléfono. Bell postulaba un Improvement in Telegraphy, mientras que Gray hacía lo propio con un aparato para hablar a través de las líneas telegráficas. Ambos transmisores se basaban en la variación de resistencia a la corriente suministrada por una pila eléctrica y producida por una aguja sumergida en un líquido. La única diferencia entre los aparatos, además de la hora de presentación por parte de los respectivos representantes y que resultaría decisiva en el otorgamiento de la patente, la de Gray entraría 2 meses después, 2 horas después de la de Bell. Estribaba básicamente en la ubicación de la aguja y en el receptor de las vibraciones originadas por las variaciones del campo magnético. Un diafragma en el modelo de Gray y una lámina metálica en el caso de Bell. La similitud de los respectivos croquis. De hecho, Gray había realizado el suyo el 11 de febrero y Bell no lo formalizó hasta el 9 de marzo, es decir, 2 días después del otorgamiento de la patente 174.465 y tras un repentino viaje desde Boston a Washington. Han alimentado la polémica sobre la disputa entre estos dos inventores. El 25 de junio de 1976, Bell muestra el teléfono a Sir William Thomson, barón Kelvin, y el emperador Pedro II de Brasil en la exposición del centenario en Filadelfia. Tras estas demostraciones, Bell realizó los primeros intentos de transmisión de voz a través de hilos telegráficos en Boston los días 7, 9 y 12 de julio de 1876. En los primeros días de agosto tenían lugar los primeros ensayos concluyentes de transmisión de voz por hilo telegráfico en Bradford y sin solución de continuidad se sucedieron los llamados 3 Ts históricos también en Bradford. El primero, el 3 de agosto, entre las oficinas de la Dominion Telegraph Company en Bradford y el Store de A. Wallace Ellis en Mount Pleasant, Ontario, distantes 5 millas a través de hilo telegráfico. Al día siguiente, transmite palabras, sonidos y música instrumental a través de una línea de 3,5 millas de longitud tendida entre Homestead, la casa familiar de Bradford, donde estaban cenando varios invitados que pudieron escuchar la transmisión, y el Telegraph Office en Bradford. Finalmente, el día de ese mismo mes, se produce la primera comunicación a larga distancia, emitida desde la oficina del telégrafo de Bradford y recibida en los almacenes de la Grand Rave Street en París, Ontario, que hacía las veces de oficina telegráfica, distantes unos 12 kilómetros. La primera comunicación bidireccional tuvo lugar al regreso de Bell a Boston en otoño, concretamente el 9 de octubre de 1876, entre Boston y Cambridge Bayport. Bell lo consignaba como primera conversación por teléfono sobre una línea telefónica, Reciprocal Communication. El 4 de abril de 1877 se inauguraba la que se considera como la primera línea telefónica comercial permanente punto a punto o dedicada, conforme a la terminología actual, tendida entre el establecimiento del industrial Charles William en Boston y su casa de Somerville. De hecho, el propio Bell, en su memoria leída ante la Sociedad de Ingenieros Telegrafistas de Londres
el 31 de octubre de 1877, manifestó que toda la mayor longitud de circuito que le era posible para obtener netamente la palabra no podía pasar de 250 millas. La primera central telefónica de conmutación en los Estados Unidos se instaló en New Haven en 1879 con la licencia de Bell Telephone. El 12 de febrero de 1879, la Bell Telephone Company se fusionó con la New England Telephone Company para crear la National Bell Telephone Company, que al siguiente año fue la American Bell Telephone Company. En 1894 expiró la segunda patente y se abrió la industria de la telefonía a la competencia. La presencia de Bell en Londres obedecía al largo viaje de bodas que había emprendido el 4 de agosto de 1877 con rumbo a Inglaterra. Al poco de llegar y tras la presentación de su invención en Plymouth ante la Asociación Británica para el Desarrollo de las Ciencias, le confió uno de sus aparatos a Antoine Breguet, que lo llevó a Francia, país al que Bell se desplazaría posteriormente. A finales de ese año llegaba el ingeniero eléctrico neoyorquino Cornelius Roosevelt a París para representar los intereses de Bell y defender la patente que éste había depositado el 25 de julio en Francia y que ya estaba en serio peligro. No habían tardado, en efecto, en hacer su aparición en el mercado diversas variantes construidas por antiguos o nuevos competidores, amparadas o no por patentes, con autorización o no, con conocimiento o no de Bell, y que a menudo mejoraban el original. Tales son los casos del físico Francis Blake, cuyo transmisor fue finalmente adquirido por la Bell Telephone, o del joven editor del Providence Press, Frederick Gruber, tras colaborar en las audiciones públicas de Bell y administrar su negocio en Nueva Inglaterra, comenzó a diseñar aparatos en Boston para luego patentar y comercializar otros en Francia por su cuenta, siendo situación posteriormente reconducida por el suegro de Bell, Gardiner Hoover. Lo cierto es que el modelo conocido como Hoover-Bell se introdujo desde Japón a Egipto, pasando por España, Gran Bretaña, donde lo adoptó el British Post Office y otros países europeos. Bueno, pues esto es lo que yo he reunido para describir a Alexander Graham Bell y de alguna manera pues apuntar la situación de discutida invención que estamos considerando. Pues muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, José María. Tenemos tiempo por si alguno de los presentes quiere realizar algún comentario, formular alguna pregunta a los participantes de esta jornada. Sí. Vamos a ver ¿Esto funciona? Sí. Hay dos libros que están en italiano y en inglés de Antonio Meucci. Los italianos están agotados y lo único que hay son muchos artículos de Basilio Catania y de este profesor cubano, Althusser, que es, no sé si es vivo todavía, si está vivo, perdón, pero ha escrito también de su época cubana muchísimo. Son difíciles de encontrar los libros de Meucci, yo los he intentado buscar, ¿no? Lo único que hay ahora son fotos de los libros porque ya están agotados. Una editorial turinesa llamada Lebrotto Bella era quien los vendía. ¿Perdón? Que le animo a que lo haga usted. Bueno, es que yo he estudiado en Italia, entonces esto forma parte del juego. Sí. Fui la suerte de conocer a Catania. Muy bien. Y por Sule, Pepe, pues me conozco hace muchos años. Muy bien. Estuve escribiendo, ¿no? Y conmigo Pablo, que tiene varios, varios libros y están así. El cubano, el profesor cubano, y bueno, investigador cubano.
Ah, pues que dure muchos años. Schuller, ¿verdad? Y bueno, a medida que ha sido introduciéndonos en la vida de Meucci, bueno, yo he sido también defensor de él, para que no haya infinitos de esta cosa, pero a medida que les estaba conociendo cada vez más datos, me voy dando cuenta, pues que yo creo que fue Meucci el artículo de este asunto. Eso es lo que pienso. En mi pequeño comentario, yo a Meucci le considero inventor, pero el científico técnico es Bell. Punto. Y el que llevaba el marketing realmente. Eso sí, por eso está en controversia todavía, ¿no? Sí, pero sí. Más cuestiones. Oye. Sí, en cuanto a las patentes, ¿implicaba lo que era el teléfono y el medio de transmisión? ¿O se centraba prácticamente en el teléfono? Sí, ¿saben alguna? ¿Se refiere a Meucci? ¿A Meucci se refiere? Sí. Yo lo que tengo entendido era lo que yo he leído, no he ido a mirar yo los archivos. O sea, yo vuelvo a repetir que me he basado principalmente en los trabajos de Catania. Yo lo que he recopilado son nada más de patentes de artefactos. Y luego esto que he puesto de la transmisión con pupinización, bueno, yo no sé si eso se puede considerar una patente. Yo creo que eso no es una patente. Eso es una constatación de que él en esa fecha pues hizo eso y punto. Pero lo que siempre se ha considerado como conflictivo concreto con Meucci es el artefacto, pero no el aspecto de transmisión. Todo lo demás son aspectos que desde el punto de vista ingenieril de un telecomunicante, por llamarlo así, pues son muy interesantes, por el hecho de que eso ha quedado escrito. Eso es importante, pero nada más. José Manuel, ¿quiere decir algo? Vamos a ver, yo quiero hacer una explicación. Toda la polémica surge por una manera de ver la historia tecnológica que yo no estoy muy de acuerdo, que son las líneas del tiempo. Se trata de fijar una fecha, que si además resulta que es 876, pues todavía tiene más importancia, y esto de fijar una fecha y fijar un nombre. Entonces, ¿quién hizo tal, quién hizo cual? Realmente no es, es decir, en 1876. En 1876, sí. Bell inventa el teléfono. Entonces, efectivamente, surge. La situación es que a lo largo del siglo XVIII o del siglo XIX, o desde 1840 a 1880, pues se desarrollaron experiencias que dieron lugar a la aparición del teléfono. Y efectivamente, yo después de haber hecho la presentación de Bell, pues hago el comentario de que si Bell no hubiera curado al niño y el padre del niño no hubiera tenido mucho dinero y le hubieran organizado la experimentación y le hubieran llevado la asesoría jurídica de las patentes y tal, pues hubiera sido el inventor del teléfono. Pues creo que el inventor del teléfono es el niño que curó Bell, gracias a lo cual, pues efectivamente, el padre y los amigos del padre, que eran adinerados, le montaron la Bell Telephone y vinieron todos los desarrollos. El pobre Meucci, pues andaba el hombre por allí haciendo intentos,
por ejemplo, no quiero defender una cosa y otra, pero y por eso he tenido interés en separar la personalidad, porque efectivamente, pues Bell tiene una personalidad en otras cosas, no precisamente en el teléfono, y si no hubiera sido por el niño, pues hubiera seguido con su educación de sordos, no le hubiera pasado, no hubiera tenido la casa en el campo posiblemente, pero no había inventado el teléfono y no le había pasado nada. El otro pobre, pues efectivamente todo dependía de eso. Bueno, no voy a decir nada más. Muchas gracias. ¿Más cuestiones? Sí. Gracias. Bueno, para mí el auge de la telefonía, y yo no he hecho ningún estudio histórico, por lo tanto mi palabra no tiene ningún valor, está en el hecho de tener un transmisor que sea muy eficaz. Y ese transmisor es el micrófono de carbón. Porque habéis hablado de unos micrófonos de resistencia variable, pero resultaba que era, por lo que habéis dicho, una agujita que se metían en algún... O sea, eso tiene que dar una señal física. Claro. Entonces, si por un lado tenemos un transmisor eficaz, que se llama micrófono de carbón, y por otro lado tenemos un receptor eficaz, que se llama auricular magnético, pues claro, ya serán las circunstancias buenas para que eso surja, digamos, por sí solo. Pero, claro, yo por la exposición que habéis hecho, me da la impresión que ninguno de los tres personajes usaron micrófono de carbón. Yo he llegado a esa conclusión. No sé si estoy equivocado. No. Estoy equivocado. No. Pero, sí. O sea que, claro. La resistencia variable que daba el pulmillo de carbón. Sí. Pero era diafragma de piel y luego diafragma metal. Pero otra cuestión, por favor, y esa va al amigo José Luis. Pues ya que estás con la cosa de los grandes personajes, ¿hay algún personaje español en este campo de la telecomunicación que se pueda hacer propaganda de él? Y lo digo por lo siguiente. En la Real Academia de Ingeniería, pues ha habido varias sesiones donde los compañeros de aeronáuticos y los militares del Ministerio del Aire, no la zona del Ejército del Aire, que resulta que allá por el siglo, no sé si 7 o 8, bueno, pues un musulmán que nació en Ronda, pero que vivía en Córdoba, pues se tiró desde lo alto de una torre, allí en Córdoba, el hombre con un cacharro para volar, no se mató de milagro, y entonces resulta que está considerado como el primer aviador. Y claro, los españoles estamos muy contentos por ser español, los musulmanes estamos muy contentos porque era musulmán. Da la impresión de que el aeropuerto de Bagdad o algo así lleva el nombre de ese y un puente que hay en Córdoba sobre el Guadalquivir también se llama así. Y entonces hay que buscar algún español que haya hecho una cosa así en el campo de la telecomunicación. Vamos. Yo pienso que sí, y en la relación de personajes de estos 94, creo, estoy hablando de memoria, actualmente tenemos ya incorporados, pues tenemos del orden ya de 15 españoles de ese orden y tenemos previstas biografías de casi otros 15 por lo menos. Lo que pasa, digamos, el nivel no es nivel de aportación de los españoles respecto a este otro, pero sí tenemos personajes como Salvá, como José María Maté, como otros, e incluso, pues no sé, creo que una cosa es el ámbito global y otro, si lo miramos en el ámbito español, donde sí tenemos personajes interesantes y que os invito ahora mismo, no recuerdo nombres concretos, pero sí os invito a visitar en la página web el módulo de biografías y veréis que sí hay aportaciones muy interesantes. Yo quisiera añadir... Sí. Para hacer un comentario para hispanizar un poco la cuestión, ya que alguien lo ha preguntado. Si somos un poco tolerantes en el proceso histórico, digo que tenemos una historia de la Castilla, diríamos que había un separadí que no se sentía su familia muy cómoda en España y un momento ya era Portugal y tuvo que marcharse a un señor Reyes, el señor Reyes
señor Reyes tuvo que marcharse a Alemania porque pues, se sentía muy cómodo en Portugal. Entonces se marchó, fueron a Alemania, se organizaron la familia, incluso fueron unos casi evangelistas protestantes, y un día su hijo, bueno, pues, mientras tenía su idea de cómo encontrar un elemento para la membrana, estaba tomando una salchicha, él descubrió, fundió la lámina, la piel de la salchicha, y de ahí se le ocurrió utilizar una membrana para el. Es un poco relato novelado de cómo se puede estabilizar en la misma línea. Acabo de comentar de un señor que se tiró desde más o menos era lo mismo, pero el campo de la telecomunicación. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Agustín de Betancourt, que realmente se tuvo que ir y donde tiene el reconocimiento pues es en Rusia, claro, en San Petersburgo. O sea, y también tenemos a Salvat y Campillo, que era un médico de Barcelona en el campo de la telegrafía, obviamente. O sea, un pionero también reconocido. Y ahora va a hablar alguien que pide la palabra. No, precisamente Salvat y Campillo está reconocido en el Museo de Ciencia y Tecnología de Múnich como el inventor del cable, porque en su experimento en las Ramblas entre el Teatro Poliorama y las Atarazanas utilizó el haz de hilos todo junto, envuelto en papel impregnado de aceite y parafina para aislar los distintos conductores, y hay una placa en el Museo de la Ciencia y Tecnología de Múnich que pone que es el inventor del cable eléctrico, del cable de comunicaciones, aparte de que sus trabajos fueron mencionados por Marconi cuando defendía su patente del radiotelégrafo frente a algunos ataques que también tuvo. Yo creo que como pionero, Salvat y Campillo por la época. Porque Betancourt y Salvat y Campillo en la telegrafía eléctrica son pioneros en España. Bueno, estoy respondiendo a la cuestión del compañero. Pues alguna cuestión más. Pues si no hay una pregunta más, yo quiero agradecer a los 4 ponentes de esta jornada del teléfono, personajes precursores y motores y primeros empresarios, y por supuesto a todos ustedes por asistir al acto. Y ahora tenemos preparado un español que todos ustedes están invitados y también pueden seguir hablando con los ponentes. Muchas gracias.